Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos salmón en escabeche con espárragos. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao al y un poquito de perejil. Queridos amigos, hoy vamos a preparar esta deliciosa receta de salmón en escabeche con espárragos, una receta perfecta para Semana Santa y Cuaresma. Una receta súper fácil y súper nutritiva, así que vamos al paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar son 600 gramos de salmón fresco y limpio, cebollitas moradas, zanahorias, 2 hojitas de laurel, ajos. No os preocupéis si no da tiempo, que los ingredientes, como siempre, los dejaré en la cajita de la descripción del vídeo. Vamos a condimentarlo con un trocito de cáscara de naranja, pimienta en grano, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de romero, pimienta negra molida, pimentón dulce o picante al gusto, un clavito de olor. Vamos a necesitar un poquito de perejil fresco picado, un vaso de caldo de pescado o caldo de verduras, un chorro de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre balsámico, un vaso de vino blanco, una cucharada de harina, sal al gusto y nuestro ingrediente estrella y de temporada, espárragos. Bueno amigos, vamos a preparar los espárragos, los tengo ya lavados. Como veis, para cortarlos lo cogemos de la punta y del extremo inferior y lo tronchamos. Por donde se rompa el espárrago es la parte que podemos aprovechar, el resto tiene demasiada celulosa y no se digiere bien. Vamos a preparar las zanahorias, que las tengo ya peladas, le vamos a hacer una rajita. Las cebollas le vamos a hacer un corte en cruz para que vayan soltando el jugo pero que no se nos deshagan. Y los ajos los tengo pelados y los voy a cortar a láminas. Los espárragos le voy a hacer también un corte en la parte de abajo, que tarda más tiempo en cocinarse y va a hacer que se nos cocinen mucho más rápido y queden más tiernos y jugosos. Voy a colocar una sartén en el fuego con un chorro de aceite de oliva y vamos a sofreír nuestras verduras. Este toque de dorado y de sofrito le va a dar un toque muy rico a nuestro escabeche. No es lo mismo unas verduras cocidas que unas verduras que están antes sofritas, están bien doraditas y tienen ese sabor asadito. Así que ahora le vamos dando la vuelta. Le colocamos una tapadera para que no salpique y para que se nos cocine mucho mejor. Y las cocinamos por la otra parte. Una vez sofritas, aunque aún no están cocinadas, las voy a sacar y las voy a reservar en una bandejita aparte. En el mismo aceite que tengo en la sartén, voy a dorar muy bien los tacos de salmón. Los voy a poner por la parte de abajo, por la parte donde le he quitado la piel. Le coloco una tapadera y los voy a dorar muy bien por todas las partes. Le voy dando la vuelta. El salmón no está cocinado, simplemente quiero sellarlo para que no pierda los jugos y para que me quede con un sabor mucho más rico. Luego se terminará de cocinar dentro del escabeche. Una vez sellado, lo saco y lo reservo también en un plato aparte. Ahora, en el mismo aceite, donde tiene ya todo el sabor de las verduras y del salmón, vamos a sofreír los ajos laminados y las 2 hojitas de laurel. Una vez que están doraditos, le vamos a añadir el resto de las verduras menos los espárragos. Vamos a ponerle las cebollitas y las zanahorias. Y le vamos a añadir una cucharada de harina que vamos a sofreír muy bien para que pierda el sabor a crudo y no se nos quede luego terroso. A continuación le vamos a añadir el vino blanco, le vamos a añadir las 2 cucharaditas de vinagre balsámico. Con esta cantidad queda un escabeche bastante suave y bastante bueno. Si queréis podéis añadirle un poquito más de vinagre o como vosotros queráis, lo adaptáis a vuestro gusto. Le vamos a añadir todas las especias que tenemos preparadas y un vaso de caldo de pescado. Ahora sí, vamos a coger, lo vamos a mover todo muy bien, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se nos cocinen muy bien las verduras. El salmón se va a cocinar muy rápido, así que una vez que las verduras están tiernas, vamos a ponerle los tacos de salmón. Le vamos también
añadir el juguito que va soltado. Esto es todo sabor, que le va a dar un sabor delicioso al escabeche. Le vamos a añadir también los espárragos por encima. Los espárragos y el salmón necesitan muy poco tiempo, así que con unos 5 minutitos será suficiente. Y mirad, esta es la pinta que tiene. Es un escabeche súper delicioso. Es un plato que se puede tener preparado con antelación, que se conserva súper bien. Yo lo voy a acompañar con unas patatitas cortadas a cuadritos, fritas, y ha quedado súper bueno y súper delicioso. Como digo, para los días en los que no queráis cocinar mucho, lo podéis tener con antelación preparado. Se conserva muy bien en el frigorífico, 2-3 días, así que lo recomiendo muchísimo y espero que os guste. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.